Muy buenas tardes. Al proyecto formativo Modelos y Procesos de Investigación Educativa, Carrera de Educación Inicial, estudiante Yasmin Brigitte Alvarado Andy, docente Dr. Campos Aguilar Buenayán. El día de hoy voy a dar una pequeña exposición sobre el tema análisis de la información. Para eso tenemos ocho tipos que podemos detallar o investigar sobre un tema. Por ejemplo, aquí tenemos, 8. La información, disposición, transformación de datos, dificultades para el análisis de datos, la identificación y clasificación de unidades, la tarea de síntesis y agrupamiento, gráfica, matrices, análisis del contenido. Primeramente tenemos que analizar la información porque es un conjunto de manipulación, transformación de operaciones, por ejemplo, reflexionar, comprobaciones de dónde o de qué vamos a realizar o obtener informaciones con todos los datos adquiridos, con el fin de extraer significados y más respuestas relevantes de una relación o un problema de investigación. Primero debe afrontar de investigación para tratamiento de la información acerca de realidades sobre el cual centra su trabajo, en cual consiste la reducción de los datos, por ejemplo, la simplificación, el resumen, la selección, la información para hablar y abarcar y manejable. Aquí tenemos son los criterios para dividir una información en una unidad. Puede ser muy diversa, por ejemplo, criterios espaciales o contextuales, criterios temporales o cronológicos, criterios temáticos, criterios gramaticales, criterios conversacionales, criterios sociales. Por ejemplo, eso puede ayudar en una información y obtener una respuesta clara. Por ejemplo, la identificación y clasificación de unidades tenemos categorización, codificación de descripción o abierta, codificación axial o relacional. Cada parte tiene un propósito de analizar los datos de investigación, es obtener informaciones que puede ser útil para un trabajo de investigación que permite describir y resumir los datos, identificar las relaciones entre variables y comparar variables, identificar las diferencias entre variables, pronosticar los resultados. Por ejemplo, la información es un proceso donde los datos o informaciones se adjuntan como un grupo y de ahí poder sacar los resultados. La investigación cualitativa suele utilizar la entrevista, la observación, las preguntas abiertas presentadas mediante cuestionarios o los diarios, y los datos recogidos suelen venir expresados de forma y verbales y no mediante valores numéricas. Y los propios participantes en los contextos de los estudiados y temas de la investigación. Dificultad para el análisis de datos. Por ejemplo, uno de los elementos que hacen la tarea de un análisis en definición de los métodos cuando se manejan cualitativos no se cuentan con varias definidos y convencionales. Por ejemplo, codificación selectiva. Por ejemplo, incluye el análisis de casos negativos y triangulación y la validación de los informantes. La tarea de síntesis y agrupamiento es la lógica cualitativa, es un sistema de categorización, es un instrumento que nos facilita de parte del propio análisis y la información que ha sido obtenido y nos permite interpretarlos anteriormente y podemos observar. Disposición y transformación de datos. Por ejemplo, podemos realizar una disposición de la información de una forma gráfica y organizada tras sus recogidas
facilita la comprensión y análisis de la misma. Además, nos sirve y ayuda para ilustrar las relaciones, varios conceptos y el proceso de transmisión. Para eso tenemos gráficas y matrices. Por ejemplo, descriptivas son las representaciones de descubrir del texto o la evolución de las situaciones. Por ejemplo, estas pueden ser los esquemas contextuales y los diagramas de evolución de un sistema. Explicativa, por ejemplo, ayuda a un investigador a comprender él y los fenómenos estudiados y pueden ser diagramas y disposiciones, flujo o caso. Por ejemplo, en matrices podemos entender descriptivas, consisten en una tabla de disposición que contiene informaciones cualitativas y construidas con la atención y obtener una visión global de los datos. Ayuda a su análisis, combinar y relacionarse. Explicativas podemos entender son unas tablas que pueden utilizar para recompensar la información recogida y para comprender los fenómenos estudiados, ilustrados, explicaciones y motivaciones. Por ejemplo, aquí también tenemos análisis del contenido y cómo podemos entender, porque el análisis del contenido trata de descubrir los significados de un documento. Esto puede ser textual, la transcripción es una entrevista o una historia de vida, un libro o material audiovisual con un propósito de proponer este manifiesto de significados, la manifestación de todo que podemos clasificar o codificar diferentes elementos o categorías. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación y sobre el tema del análisis de la información. Esto nos ayuda a todos los estudiantes o profesores para obtener una información y tener resultados precisos y claros. Muchas gracias.